Tal como lo vimos en un reciente video, Terry Smith es considerado uno de los superinversores, y para algunos, el Warren Buffett inglés, gracias a que ha logrado de manera sostenida batir al mercado, con una rentabilidad acumulada en los últimos 10 años superior al 190% y un promedio anual cercano a un espectacular 15%. Realizaremos un análisis de la última carta a los inversores del fondo de Smith, en donde explica la estrategia de inversión que él utiliza, la situación actual del mercado y la inteligencia artificial, y su visión con respecto a algunas compañías como Nvidia y Meta. Smith comienza explicando cómo su fondo ha logrado superar al mercado de manera reiterada en los últimos años. A renglón seguido muestra cómo el 45% de la rentabilidad del S&P 500 en el año 2024 se debió solo a 5 acciones: Nvidia, Apple, Meta, Microsoft y Amazon. De manera similar a lo que ocurrió en el 2023, cuando la concentración de la rentabilidad estuvo en las llamadas 7 magníficas. Otro hecho relevante es que las acciones de Nvidia produjeron el 20% de la rentabilidad del S&P 500 en el 2024. Pero no es una situación que no solo ocurre en las bolsas de los Estados Unidos. En Alemania, el 41% de la rentabilidad del índice DAX venía de una única acción que era SAP, cuyas acciones se valorizaron un 69%, llegando a una cotización de 97 veces beneficios. Smith explica cómo si bien en su fondo se tenían algunas de las acciones con mejor rendimiento, no están todas por las razones que ya explicará. Pero es claro que para lograr un rendimiento por lo menos en línea con el índice, se debía tener una participación importante de estas compañías. La estrategia de inversión de Smith se fundamenta en 3 principios. El primero es comprar buenas compañías. El segundo es no pagar de más por las acciones de estas empresas. Y el tercero es no hacer nada en algunos momentos. Con respecto a comprar buenas empresas, Smith propone que se tengan en cuenta la siguiente tabla y propone que se analice, como si el Fund Smith Equity Fund fuera en lugar de un fondo, una empresa, en donde se observan algunos de los ratios que pueden ser más representativos. Y se establece una comparación con respecto a los múltiplos de los índices S&P 500 de la bolsa americana y el índice FTSE 100 de la bolsa inglesa. Estos indicadores nos permiten también tener claro cuáles son las características que busca Smith a la hora de seleccionar compañías para invertir. El primer ratio es el ROAS, que es el retorno sobre el capital empleado. Se observa como para el año 2024, este ratio se encuentra en el fondo en un promedio del 32%, muy por encima del promedio del S&P 500 del 16% y del 17% promedio del 2024 FTSE 100. Esto implica que Smith tiene en cartera empresas que son altamente eficientes a la hora de utilizar el capital para generar beneficios. El segundo indicador es el margen bruto o gross margin, que representa las ventas de una empresa menos el costo de dichas ventas. El promedio del fondo se encuentra en el 64%, muy por encima del 45% promedio del índice S&P 500 y del 42% del índice FTSE 100. Este indicador evidencia que Smith invierte en empresas altamente rentables. Otro ratio es el margen operativo o operating margin, que indica la relación entre los ingresos netos de un negocio sobre su total de ventas. Este indicador se encuentra en promedio en un 30%, prácticamente el doble del promedio del S&P 500, que es del 16%, y del FTSE 100, que es del 15%. Esto implica que las empresas en el fondo de Smith generan bastantes beneficios por cada dólar de ingresos. El siguiente indicador es el cash conversion, o el ciclo de conversión de efectivo, que permite conocer la eficiencia del ciclo de una empresa para convertir sus inversiones en ingresos. Este indicador se encuentra en el 85%, en promedios similares a los del S&P 500 y un tanto por debajo del FTSE 100, que se encuentra en el 90%. Smith
Explica cómo este indicador descendió de sus valores recientes debido a un fuerte aumento de gastos de capital de algunas empresas como Alphabet, Microsoft, Novo Nordisk y Meta. En particular, Novo invirtió 10.000 millones de euros en la compra de 3 plantas de fabricación para lograr fabricar la cantidad suficiente de su fármaco para adelgazar Wegovy. Y las empresas del sector tecnológico se encuentran en una carrera para lograr desarrollar sus capacidades de inteligencia artificial en chips GPUs y centros de datos. El último indicador en consideración es la tasa de cobertura de intereses o interest cover, que muestra la capacidad de una empresa para pagar los intereses de su deuda con sus ganancias antes de impuestos e intereses. Para el año 2024, este indicador en el fondo se encuentra en 27 veces, muy por encima del promedio del S&P 500 y del FTSE 100, que es del 9 veces. Estos indicadores nos permiten, por un lado, observar cuáles son los elementos que más Smith tiene en cuenta a la hora de seleccionar compañías y cuáles son los ratios que se esperan en una empresa de calidad. También Smith explica cómo cada vez con el tiempo estos ratios han venido mejorando, gracias a la buena selección de empresas. Es clave contar en periodos de alta inflación con empresas con buenos rendimientos y márgenes brutos. Pero Smith aclara que si bien los rendimientos de capital altos son una buena señal, es importante el potencial de crecimiento, pues a una empresa que no pueda crecer, no le sirven de mucho sus beneficios para desplegar más capital a estos ritmos. Smith también explica que otro indicador bastante importante es el flujo de efectivo libre promedio ponderado, que es el efectivo que genera una compañía después de pagar todo excepto el dividendo. Para el fondo, este indicador creció un 14% en el último año. Otro de los componentes de la estrategia de inversión es la valoración, en donde se tiene en cuenta el rendimiento medio ponderado de caja libre FCF, que es el flujo de caja libre generalizado como porcentaje del valor del mercado, que a principios del año anterior era del 3% y logró terminar en un 3.1%. Lo que evidencia que se buscan empresas que sean fundamentalmente bastante mejores que la media del S&P 500. Esto permite que precisamente estén mejor valoradas que el promedio de compañías del S&P 500. La tercera parte de la estrategia es en algunos momentos no hacer nada. Esto permitió una rotación de la cartera de tanto solo el 3.2% durante el año, permitiendo reducir los costos de operación asociados. Smith, en el fondo, ha mantenido 4 compañías desde su creación en el año 2010, ha sostenido 9 posiciones por más de 10 años, y 15 empresas han estado durante más de 5 años en el fondo. Smith explica cómo una baja rotación permite minimizar los costos, y esto puede ayudar a lograr mejores resultados, pues las operaciones de compra y venta implica el pago de comisiones, diferenciales, impuestos de transacciones y otros costos. Una de las empresas que vendió fue Apple, que había comenzado a comprar hace unos 2 años a $156 por acción, cuando la relación precio-beneficios se encontraba por debajo de la media del S&P 500, con unos buenos crecimientos en ingresos por servicios. Pero Smith comenzó a proveer una serie de periodos a futuro, en donde se tendría un crecimiento en las ventas mediocres. El año pasado las ventas solo crecieron un 2%, aunque la acción mostró un buen comportamiento en el año. Con respecto al auge de la inteligencia artificial, Smith explica que esta fue la fuerza que impulsó la mayoría de las acciones de las llamadas 7 magníficas, y especialmente Nvidia, pero han cambiado algunas de sus características, pues posiblemente se ha vuelto más focalizada. Es posible que los inversores en algunos casos como en Adobe e Intuit pensaran que la inteligencia artificial no tendrá un beneficio tan importante como se esperaba. Incluso Smith se atreve a analizar si el auge de la inteligencia artificial será el mismo que el de las empresas .com de principios de siglo, a lo cual su respuesta es una cita de Mark Twain, quien afirma que la historia no se repite, pero rima, aclarando que el entusiasmo por la inteligencia artificial puede tener un componente de exageración.
Pero por otro lado, hay un par de diferencias importantes. La primera es que la empresa líder Nvidia es muy rentable, aunque tenga en el historial algunas caídas, mientras que en el auge de las empresas .com, buena parte del rendimiento del precio de las acciones fue impulsada por simples clics y visitas, con la ausencia de cualquier beneficio o ingresos. Incluso en los años 2000, las empresas que lograron resurgir de las cenizas como el ave fénix después del colapso de las llamadas .com, como es el caso de Amazon, en ese momento no eran rentables. La segunda diferencia importante es el auge actual de los llamados fondos pasivos o indexados. Como se observa en la gráfica, a finales del 2023, la inversión pasiva en fondos indexados superó por primera vez la cantidad de activos que están en fondos activos, representando actualmente más la mitad de los activos bajo gestión. En el auge de las empresas .com, solo el 10% de los activos bajo gestión se encontraba en fondos pasivos. Para Smith, los fondos indexados no son realmente una estrategia pasiva de inversión, pues si bien no hay un gestor que tome las decisiones de inversión, más bien la inversión indexada es una estrategia de impulso, en donde la mayoría de los fondos indexados están ponderados por capitalización de mercado, tal como los índices en los que se basan. Entonces, los tamaños de las participaciones de las empresas en un fondo indexado se basan en el valor de mercado en comparación con el valor de mercado del índice. Esto implica que cuando hay entradas de recursos en los fondos indexados, la mayor parte va a las empresas más grandes, y a la inversa cuando hay salidas. Esto implica que el ingreso de dinero ha venido impulsando el rendimiento de las empresas más grandes, que son acciones que ya habían tenido un buen rendimiento. Es un círculo que Smith lo rotula como vicioso, que se retroalimenta y seguirá funcionando. Pero si se tuviera una recesión económica, podría llevar a una reducción en el gasto en tecnología, que ahora es una de las proporciones más grandes del gasto total. Y un sector que podría ser vulnerable es la inteligencia artificial, que actualmente aún no genera muchos ingresos. Si en algún momento las empresas grandes mostraran resultados decepcionantes, puede que las acciones reaccionen mal, lo que lastraría el rendimiento de los índices más de lo que los gestores activos, que tienen una ponderación más baja de estas acciones. Sin embargo, Smith aclara que es difícil de predecir, que lo puede provocar y en qué momento. Smith también explica cómo los inversores deberían centrarse más en el valor fundamental de las empresas que en la volatilidad, aceptando en algunos casos una mayor volatilidad si esto conduce a mejores rendimientos. Aunque algunas veces es más fácil decirlo que hacerlo, pues no es fácil mantener la calma y centrarse en las características fundamentales cuando la volatilidad de los precios es negativa. Por ejemplo, la acción de Nvidia ha tenido un excelente rendimiento en los últimos 2 años. Sin embargo, el precio de sus acciones cayeron 2/3 en los años 2021 y 2022. La pregunta es entonces, si en esas circunstancias nos sentiríamos cómodos con estas acciones, o si en momentos de malos rendimientos puede que se tomen malas decisiones. Smith también explica cómo, por ejemplo, la acción de Meta cayó un 76% en los años 2021 y 2022. Pero a diferencia de Nvidia, Meta tiene unos 3.300 millones de consumidores y varios millones de anunciantes, mientras que Nvidia tiene su demanda de productos dominados por un grupo de los llamados hiperescaladores, que diseñan centros de datos para lograr manejar modelos de lenguaje de gran tamaño para inteligencia artificial. Nvidia suministra GPUs de última generación que vende a $3 millones cada una. Y sería interesante observar, desde una distancia segura, qué ocurriría si sucediera una caída en la demanda significativa en sus clientes que prestan servicios a los consumidores. Por último, Smith aclara que antes de la caída en el precio de las acciones de los años anteriores, 2021 y 2022, Meta tenía un múltiplo PER de 28 veces, mientras que para el año 2024 Nvidia tenía una relación precio-beneficios de 54 veces. Todo esto le lleva a recordar que el objetivo del Fundsmith Equity Fund
es producir un rendimiento positivo con una alta probabilidad de éxito, en lugar de un rendimiento espectacular que puede ser tremendamente bueno y espectacularmente malo. Si nos regalas un like y un comentario en el siguiente video, publicaremos el resto del análisis de la reciente carta de Terry Smith, en donde analiza la situación de empresas como Microsoft, Nike, Apple, Alphabet, Texas Instruments, Novo Nordisk, Stryker, Alphabet, IDEX, entre otras. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.